Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo identificar si un sistema lineal AX igual a B está mal condicionado, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a obtener, vamos a dar las siguientes definiciones. Bueno, entonces la primera, vamos a identificar cómo calcular las normas de un vector y una matriz, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta a X como un vector con n componentes y a una matriz cuadrada de tamaño n por n. Entonces vamos a tener en cuenta las siguientes normas. La primera la vamos a llamar la norma 1, que la vamos a simbolizar tal como la vamos a colocar en MATLAB, que en MATLAB se coloca norm entre paréntesis el vector y luego le damos el orden de la norma, en este caso es norma 1. Entonces esta sería la forma como debo escribirla en MATLAB, ¿no? Y podemos encontrar esa norma. ¿Cómo está definida esta norma? Entonces esa norma la vamos a definir con doble barrita y esta es simplemente la sumatoria, en el caso del vector x, es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub i. Y para la matriz A, la norma se define como el valor máximo entre la sumatoria desde, aquí voy a colocar con otro color el índice i para que lo tengan presente, desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de a sub i j, desde a sub i j, y el j lo voy a escribir con otro color también, ¿no? Las entradas de la matriz son de la forma a sub i j, i número de filas, j número de columnas, y eso en valor absoluto. Entonces noten que está calculando también unas sumas entre las filas y a eso le está calculando el máximo. Y este valor j, pues obviamente tiene que hacerlo oscilar entre 1 hasta llegar a n. Esto es como se define la norma 1. Otra norma que vamos a calcular es la norma infinito. Esta norma infinito en MATLAB la podemos calcular como norm. Entonces colocamos el vector, en este caso, o la matriz, ¿no? Aquí este x me representa el vector o la matriz. Y le coloco INF de infinito. Entonces esta es la forma como la vamos a sacar en MATLAB. ¿Y qué operaciones son las que hace MATLAB para calcular esa norma infinito? Entonces, en el caso para el vector x, lo que hace es calcular el valor máximo del valor absoluto de cada componente. Entonces lo que hace es calcular el valor absoluto de cada componente y calcula su valor más alto. Esto pues lo debe hacer para todo valor de i desde 1 hasta n. Y la norma en la matriz A vamos a calcularlo también como el valor máximo de la sumatoria, de la sumatoria. En este caso voy a tomar el índice J, recuerden que arriba habíamos tomado el índice I, acá estoy tomando el índice J del valor absoluto de A
sub ij. Y esto con i, en este caso, desde 1 hasta n. ¿Mm? Y finalmente, perdón, y finalmente vamos a mirar una norma que yo creo que para todos es muy familiar y es la que se llama la norma euclídea. ¿Mm? Y entonces esta norma euclídea pues es simplemente la distancia. En el caso de un vector pues sería la longitud del vector. Entonces, ¿cómo calculamos la longitud de un vector en Rn? Pues es la raíz cuadrada de cada componente del vector al cuadrado y los debemos sumar. Entonces sería raíz cuadrada de la suma desde igual 1 hasta n del cada x sub i elevado al cuadrado. Entonces, esta sería la norma euclídea para el vector x. Y para la matriz A, pues sería la raíz cuadrada y como tenemos filas y columnas, debemos utilizar doble sumatoria. Sumatoria desde igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta n, de cada a sub i j elevado al cuadrado. Entonces, estas son las normas que vamos a utilizar nosotros acá para identificar si un sistema está bien definido o mal definido, o lo que es lo mismo decir de sistemas mal condicionados. Entonces, como un ejemplo, entonces como ejemplo vamos a calcular la norma 1 y la norma infinito del vector x. Entonces, vamos a empezar con la norma 1. Entonces, en este caso, para calcular esta norma, entonces nos decía que era la suma de las componentes en valor absoluto. En este caso sería el valor absoluto de la primera entrada 1 más el valor absoluto de la segunda entrada sería 3 más el valor absoluto de la siguiente y más el valor absoluto de la última entrada. Y esto pues nos da 6. Y la norma infinito. Entonces, la norma infinito, pues en este caso, estamos haciendo la simbología de la misma forma, ¿no? Aunque algunos libros, por ejemplo, la norma infinito, la simbolizan así. El símbolo de norma y como su índice le colocan inf para simbolizar que estamos trabajando con la norma infinito. Entonces, ¿cómo debo calcular la norma de infinito? Pues debo calcular el mayor valor a esos valores absolutos que habíamos calculado arriba. Entonces, el máximo valor de estos valores absolutos, pues en este caso, es 3. Esto lo podríamos trabajar también en MATLAB. Entonces, a ver, aquí en MATLAB lo voy a trabajar aquí simplemente en la ventana de comandos para que lo vean. Entonces habíamos dicho que tengo que definir el vector x, ¿quién es? En nuestro caso, el vector x es 1, menos 3, 2 y 0. Ahí tengo el vector x y le vamos a calcular la norma 1, que la voy a llamar n1. Y habíamos dicho que en MATLAB colocamos norm
y entre paréntesis x, 1. Y él nos arroja de resultado el 6, ¿no? Y la norma infinito la voy a llamar ni, y entonces es también norm de norma x, y le coloco en lugar de 1 inf. Y entonces nos bota de resultado el 13, ¿no? Entonces ya tenemos la norma 1 y la norma infinito para nuestro ejemplo. Ahora, calculemos la norma infinito de la matriz, de las matrices que nosotros habíamos trabajado anteriormente. Entonces, si nosotros calculamos, ahora, para las matrices anteriores, entonces en este caso, pues podemos verificar que la norma infinito en la matriz A nos da también 23 y la norma infinito en la otra matriz también nos da 23, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma infinito? Nos dice que sumemos en valor absoluto por filas y de esos resultados cojamos el máximo. Entonces, como estos son positivos todos, el valor absoluto me da lo mismo, entonces empiezo a sumar 2 más 4 más 5 serían 11. 6 más 9, 17 más 8 me daría 23. 4.1 más 5 más 3 me daría 8 y 4, 12.1. Y de estos valores calculo el más grande, que en este caso sería 23. Como en el otro, la perturbación que hicimos no altera mucho el resultado, porque aquí solamente quedaría 12.2, pues la norma infinito para esa matriz sigue siendo la misma. Entonces, y si nosotros desarrollamos esto en MATLAB, pues en MATLAB también entonces lo que tenemos que hacer es simplemente vamos a definir la matriz A, que es la matriz 4, 2, 5, 4, 2, 5, punto y coma. La siguiente fila es 2, 5, 8, 2, 5, 8. Y la tercera fila que es 2, 4, 3. 2, 4, 3. No le coloco el punto y coma para observar que está bien escrita. Compruebo si está bien escrita. Ah, perdón, esa no era la matriz. Qué pena con ustedes. La matriz que habíamos dicho era 2, 4, 5. 2, 4, 5. 6, 9, 8. 6, 9, 8. Y 4.1. 5, 3. 5, 3. Verifico que esté bien escrita. 2, 4, 5, 6, 9, 8, 4.1, 5, 3. Y entonces vamos a escribir la norma infinito para esta matriz. Entonces escribimos norm a la matriz A, le vamos a calcular la norma infinito. Y podemos comprobar que efectivamente nos da 23. Vamos entonces ahora a mirar las propiedades de las normas. Entonces, noten que la notación que he utilizado es esta, tanto para la norma infinito como la norma euclidia, como la norma 1, cualquier tipo de norma, nosotros estamos utilizando esa notación y por lo tanto se va a cumplir las siguientes propiedades. Voy a utilizar la notación con las matrices A y B, pero se puede cumplir en los casos particulares cuando son vectores. Entonces, la primera propiedad nos dice que la norma, como están definidas, por su definición, la norma de una matriz o de un vector siempre es mayor o igual que 0. La norma de una constante multiplicada por una matriz pues va a ser igual al valor absoluto de dicha constante multiplicada por la norma de la matriz A, donde K
es un valor real. Muy bien. Entonces tengan en cuenta ahí que la constante pues puede ser positiva o negativa. Entonces va a salir es con valor absoluto, ¿no? Por la definición, que debe ser siempre un valor mayor o igual que 0. También se cumple la desigualdad triangular, es decir, la norma de A más B es menor o igual a la norma de A más la norma de B. Y para el producto, la norma de A por B es, ojo con esto aquí, no es igual, sino menor o igual también. Menor o igual a la norma de A multiplicada por la norma de B. Y si nosotros tenemos una constante por la matriz A inversa, entonces esto va a ser 1 sobre el valor absoluto de K por la norma de A a la menos 1. Entonces, estas serían las propiedades para tener en cuenta. Ahora, vamos a mirar finalmente algo muy importante, una definición, y es el número de condición. Ese número de condición en MATLAB simplemente lo vamos a escribir cont y entre paréntesis al vector o la matriz que le vayamos a calcular. Y entonces, ¿para qué sirve ese número de condición? Entonces, la definición es la siguiente. Sea A una matriz invertible. Primero que todo, pues tiene que ser una matriz cuadrada, n por n, y segundo, invertible. Es decir, que su determinante debe ser diferente de 0. El número de condición de la matriz A se define como. Entonces, lo vamos a expresar también tal como lo hacemos en MATLAB, cont A, y puede ser que acá, voy a reescribirlo porque acá estaba escribiendo lo de MATLAB, puede ser que dependiendo la norma que utilice, lo voy a encontrar, ¿no? Por ejemplo, si es con la norma 1, le coloco cont A, 1. O si es con la norma infinito, le coloco cont A y le coloco infinito. Entonces, de esa forma lo vamos a trabajar en MATLAB, el número de condición. Pero el número de condición de A se define como, si lo queremos hacer manualmente, entonces tenemos que calcular la norma de A multiplicada por la norma de la inversa. Entonces, nótese que si nosotros aplicamos propiedades aquí de la norma, para el número de condición, nosotros este número de condición tenemos que es norma de A por norma de A inversa, pero por la propiedad que vimos arriba, esta que estoy señalando aquí, esto es mayor o igual a norma de A por B. Entonces, en este caso, esto sería mayor o igual a norma de A por B, que en este caso B es A inversa. Pero sabemos que esto es la identidad.
Y la norma de la identidad, como está llena de unos en la diagonal principal y ceros en el resto, su norma es 1. No importa si utilice la norma infinito o cualquier otra clase de norma. Entonces, por lo tanto, sabemos que el número de condición de A es mayor o igual a 1. Entonces, siempre el número de condición nos va a dar un valor mayor que 1. Entonces, ahora vamos a mirar cómo está relacionado ese número de condición con las otras cosas, ¿no?, que hemos visto. Entonces, vamos a mirar ahora el error de medición. Entonces, supongamos que un modelo matemático está representado por un sistema lineal, digamos por el sistema lineal A por X igual B. ¿Mm? Pero por un error de medición, se generó el modelo o el sistema A moñito por X igual a B. Es decir, un pequeño error en las entradas de la matriz A, como el ejemplo que vimos en el video anterior. Entonces, nótese que con lo que hicimos anteriormente se obtuvieron dos soluciones. Entonces vamos a llamarlas X y X moñito, sean X y X barra las soluciones de cada sistema. Respectivamente. Es decir, X es la solución de AX igual a B y X barra es de A barra X igual a B. Y vamos a definir el error como una matriz de errores, es decir, A barra menos A. Entonces, vamos a definir E como A barra menos A, la matriz con los errores de medición. Si nosotros revisamos el ejemplo que vimos en el anterior video, entonces esa matriz está llena de puros ceros y solamente un 0.1 en la entrada 3,1. Entonces noten que esa matriz de errores de medición pues va a estar en su mayoría de las entradas llenas de ceros, porque solo se va a cometer errores en algunas entradas, no en todas. Muy bien, entonces, vamos a definir también, además, se define, entonces vamos a definir el error en X, en la solución X. Entonces, el error en la solución X lo voy a definir como la norma de X menos X moñito sobre la norma
de X. Si ustedes observan, pues esto es una notación muy similar a lo que vimos al inicio de la asignatura, ¿no? Entonces, ¿este qué me representa? Este me representa el error relativo en la solución X. Y vamos a calcular también el error en la matriz de coeficientes A del sistema. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Pues de la misma forma. La norma, aquí pueden colocar x menos x moñito o x moñito menos x, porque se recuerden que da lo mismo, porque la norma es un valor siempre mayor o igual que 0. Entonces, vamos a definirla como a menos a moñito sobre la norma de A. ¿Mm? Perdón, acá arriba era sobre la norma de X nada más. ¿Mm? Entonces, este es el error relativo en la matriz A. Entonces, vamos a relacionar estos dos errores. Perdón, aquí había puesto un punto aparte. Entonces, bueno, pues sabemos que B es A por X. Y asimismo, B también es A barra por X. ¿Mm? Luego, nosotros podemos decir que X es igual a la menos 1 por B, despejando el X de aquí, ¿no? De esta parte. Si despejamos X de aquí, multiplicamos por la inversa de A por el lado izquierdo y obtenemos el valor de X. Pero noten que aquí nos dice que B vale A barra por X. Lo voy a reemplazar en el B que está acá. Es decir, que esto quedaría A a la menos 1 por el B, que sería A barra por X. ¿Mm? Pero ¿quién es A barra? Noten de aquí que esa matriz E era, la habíamos definido acá arriba, E como A barra menos A. De donde A barra es E más A o A más E. Entonces voy a reemplazar aquí el valor. Entonces me queda A a la menos 1 por A, que sería A más E, y todo esto por X. Y si nosotros, bueno, no coloquemos tanto paréntesis, vamos a colocar que A es A barra, que es A más E, y todo esto por X. Y si aplicamos propiedad distributiva por el lado izquierdo en estas matrices, tenemos que A a la menos 1 por A por X más A a la menos 1 por E por X. ¿Mm? Perdón, aquí me faltó señalar también que B es A por X y por la solución segunda, ¿no? Porque para A barra la solución es X barra. Entonces aquí me faltó el X barra. Aquí esto sigue el X barra. Y entonces aquí tendríamos X barra y X barra. Noten que en la primera tenemos la identidad. Entonces esto es la matriz identidad
por X barra más, y aquí me quedaría A a la menos 1 por E por X barra. Pero la identidad por X barra es la misma X barra más A a la menos 1 por E por X barra. Entonces noten que X es a X barra más A a la menos 1 por E por X barra. Ese X barra lo voy a pasar al otro lado a restar y entonces obtenemos que X menos X barra es igual a A a la menos 1 por E por X barra. ¿Mm? Y ahora sí, nosotros, si tomamos normas, tomando normas en ambos lados, obtenemos que la norma de X menos X barra es igual a la norma de A a la menos 1 por E por X barra. Y esto aplicando propiedades de norma, sabemos que esto es menor o igual a la norma de A a la menos 1 por la norma de E y por la norma de X barra. Es decir, equivalente a decir que tenemos la norma de X menos X barra es menor o igual a la norma de A a la menos 1. Y aquí lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por la norma de A. Aquí, norma de A multiplicada por norma de E y dividido entre norma de A. Y esto multiplicado por la norma de X barra. Noten que aquí, esta partecita de aquí, esta es la definición del número de condición de A. Y este E, norma de E sobre norma de A, ese es el error en la matriz A. Y si pasamos a dividir, esta al otro lado nos da el error en X. Entonces, es decir, esto lo que implica que, entonces vamos a escribirlo de esa forma. Entonces aquí tendríamos norma de X menos X moñito sobre norma de X moñito. Y esto sería menor o igual, es decir, estoy pasando este elemento, lo estoy pasando al otro lado a dividir. Como es algo positivo, no altera la desigualdad. Lo que señalé acá en color verde es el número de condición de A. Y esto que está aquí, pues es norma de E sobre norma de A. Esto es la norma de E que habíamos dicho que era A moñito menos A sobre la norma de A. Entonces noten que esto me quedó aquí por la norma de A moñito menos A sobre la norma de A. Y según lo que vimos arriba tenemos aquí, me faltó este. Esto es el error en X, en la solución X, y esto es el error en la solución A. Por lo tanto, entonces tenemos la siguiente relación. En el lado izquierdo tenemos el error en X. Esto va a ser menor o igual al número de condición de A multiplicado por el error en la matriz A. O lo que es lo mismo. O también
el error en X sobre el error en A es menor o igual o está acotado por el número de condición de A. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nosotros, miren lo que significa esta desigualdad. El número de condición de A está acotando al cociente entre estos errores. Entonces noten que para la identidad el número de condición de A vale 1. Cuando el número de condición de A vale 1 significa que el error en X es igual al error en A. Entonces, error en la solución sobre error en la matriz. Entonces, si el cociente de eso me da 1, significa que pues tengo una solución ya sin ningún error, sin ningún tipo de error. Pero a medida que este número de condición sea más grande, estos errores se van a volver cada vez más grandes. Entonces lo que tengo que hacer es siempre tener en cuenta ese número de condición de A para identificar si el sistema que yo planteé es un sistema bien planteado o está mal condicionado. Ustedes pueden trabajarlo en MATLAB. Yo lo voy a escribir directamente acá los resultados para que ustedes lo comprueben. Entonces, para el ejemplo anterior, para el sistema anterior, para el sistema anterior que hemos venido trabajando desde el anterior video, que era A por X igual a B, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la matriz A que estábamos trabajando era la matriz 2, 4, 5, 6, 9, 8, 4.1, 5, 3. La matriz A monito, pues la habíamos definido de la misma forma, pero en la entrada 4.1 habíamos puesto 4.2. Tenemos la matriz B, que era 220, 490 y 274. Entonces, el error en la matriz A. Calculemos quién es el error en la matriz A. Pues no es más que A monito menos A, que esta matriz, como les había dicho antes, estaba llena de ceros y en la entrada 3,1 tenemos un 0.1. Estoy restando las entradas de A monito menos las entradas de A. Muy bien. Entonces, si nosotros estimamos esa comparación, entonces ustedes pueden comprobar lo siguiente. Que el error en A nos da la norma de la matriz E en A sobre la norma de A. Si ustedes hacen esto en MATLAB, les va a dar, esta norma es 0.1 y la norma pues que ya la habíamos hecho 23, entonces esto nos da 0.0043. Este es el error en la matriz A. El error, perdón, el error, calculemos también el número de condición. El número de condición de la matriz A
ese número da muy alto, da muy elevado, da 766, bueno, voy a copiar con otros decimales más, 076923. ¿Mm? Y entonces, ¿qué va a pasar con la solución? Entonces, miren que la solución, el error en X, está precisamente acotado por este número, por esta condición de A, por el error en la matriz A. Es decir, que me daría el producto entre este valor y este valor. Entonces, si yo multiplico estos valores, eso me da 3.2941. O sea que me está diciendo que si yo hice esas mediciones, el error aquí en la solución, el error en la solución como máximo tendrá un error del 329%, que eso es un error muy grande. Entonces, esos errores grandes, si este número de condición es muy grande, eso hace que el sistema sea mal condicionado. ¿Mm? Entonces, con esto se concluye que el sistema está mal condicionado. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes a nivel numérico trabajen con sistemas, aquí pues en el ejemplo yo hice un sistema pequeño, un sistema 3x3, pero en la realidad cuando uno trabaja con fenómenos físicos, algo real, con un modelo real, pues ya son sistemas muy grandes, sistemas 100%, 50x50, etcétera, cuando uno tiene gran cantidad de variables que desea estimar. Entonces, en esos modelos es recomendable siempre hacer este análisis con el número de condición de A y el error en la matriz para mirar la solución cómo está de acotada. Entonces, en este caso, como el error es muy grande, eso significa que el sistema es mal condicionado. Por lo tanto, si es un modelo matemático, tengo que volver a reestructurar el modelo para que me quede bien formulado. ¿Mm?